Hello, Happy Runners. Mirad qué cara de felicidad. Esto es porque cuando vengo a Estados Unidos, yo es que soy feliz. Hay gente que le tiene su cosa y tal, y yo es que llego como si estuviese en casa. Pues en el aeropuerto de Miami, haciendo la escala para ir a Atlanta. Está muy chulo el aeropuerto, pasamos inmigración súper bien. Ya no hay que rellenar el papelito este que te daban antes en el avión, que si venías a matar al presidente, que si traías armas, que si habías estado en la cárcel y tal. Parece que al final decidieron que era bastante chorras el papel y ya no hay que rellenarlo. Y después, pues el control de equipajes, pues ese que pretenden implantar en España el año que viene. Maletas sin sacar nada, ni líquidos, ni ordenador, ni nada. Pim, pam, fuera, toma quesitos. Pim, pam, toma quesitos. Bueno, pues os enseño un poquito, porque este aeropuerto es muy grande. La zona aquí de conexión con vuelos nacionales. La tienda ahí de los Miami. Y después de un larguísimo viaje, por fin estoy en Atlanta. Son las 6:12, que es como si fueran las 12:12 de la noche en España. Estoy cansadísimo, así que me voy al hotel ya. Y mañana os cuento cositas desde la Expo y a ver cómo está el día. Espero que mejor que hoy, porque menudo aterrizaje. Hello, Happy Runners. Aquí está el dorsal del próximo maratón, el domingo en Atlanta. Buenos días, Happy Runners. Llegó el día de la carrera. Acabo de salir del hotel, este es mi hotel. Allí está el downtown de Atlanta, que está vacío, pero bien vacío. Bueno, a ver, la ciudad es, mirad, no sé si apreciáis las cuestas, pero tiene cuestas por todos lados, hacia el norte, hacia el sur, hacia el este, hacia el oeste. Yo creo que va a ser una carrera muy complicada, mucho más de lo que pensaba. El perfil del Garmin me da 300 positivos, que es bastante, pero creo que va a ser todo en plan sierra además, o sea que va a ser difícil. El entrenamiento está hecho, está bien hecho, el descanso también, hidratación también. Así que ahora solo queda correr. Voy de camino a la zona de salida, que está a unos 10 minutitos y con muchas ganas del maratón 35. Mi idea era hacer 4 horas, pero lo veo complicadísimo, porque todo este circuito pues va a ser muy difícil. Pero bueno, saldré a ritmo de 5:30 hasta donde 5:30, 5:35 hasta donde aguante, y después pues según vaya la carrera ya veremos. El tiempo es bueno, fresquito pero sin frío, o sea, ya hace un poquito de viento pero muy poco, o sea que genial. Aquí lo dejo hasta la zona de meta, ¿vale? Os cuento más cositas una vez allí, bueno, de salida y de meta, al Centennial Park. Bueno,
pues ya estoy en Centennial Park. Había grabado un vídeo, pero no sé si lo grabó, así que lo grabo otra vez. Que decía que me parece que hay muy poquita gente para el maratón. Me esperaba mucho más jaleo, lo de los altavoces ahí atronando con la música y tal, porque estamos a 40 minutos de la salida, o sea que no sé, en fin, me parece que hay poquita gente. Luego se llenará seguro. Mirad aquí un poco el skyline de Atlanta, con la noria y tal, qué chulo. Por allí veo una pantalla enorme. Y nada, todo listo ya. La idea es hacer un ritmito de 5:35, más o menos 5:30, ya veremos, porque de verdad que me da mucho miedo las cuestas. Es que hay muchísimas. Y bueno, hasta donde el cuerpo aguante. Tampoco voy con ninguna presión, es a terminarlo, a sumar el maratón 35 y sobre todo liquidar maratón olímpico. Vale, así que próxima conexión ya desde el cajón de salida. Venga, Happy Runners, vamos a por él. Turning into dust, escaping our shadow just to end up here once more. And we both know this is not the world we have in mind, but we can't find. We are stuck on this so we can fly. Bueno, ya estamos aquí en la línea de salida. Ahora ya hay más ambiente. Hemos escuchado el himno americano, por supuesto, y todo bien, la temperatura perfecta, unas poquitas nubes, y allí está el globo de las 4 horas. Intentaré seguirlo. Estuve aquí hablando con este amigo que tengo aquí a mi lado un ratito, que vivió en Rota una temporada militar, y nada, poquito a poquito, pasito a pasito, os lo voy contando, ¿vale? ¡Empieza el maratón de Atlanta! ¡Vamos! Número 35. Good luck, man. Ahí va mi amigo. Bueno, lo dicho, llevo un globito de 4 horas ahí detrás, así que iré más bien con ellos. ¡Ay, qué emoción! Bueno, os voy contando el kilómetro 5, primera conexión. Adiós. Hello, Happy Runners, kilómetro 5, y esto es un infierno. Mirad, es así todo el circuito. Mamá, lo que me queda. Bueno, estoy en tiempo, perdí un minutillo solo porque tuve que ir al baño un segundito, un pit stop rápido. De momento voy bien, pero 5 kilómetros y las piernas empiezan a notar tanta cuesta. Terrible, os lo digo en serio. Bueno, en el 10 os cuento cómo voy. Bueno, estamos pasando ahora por el memorial a Martin Luther King. Mirad qué cuestecita, guapa, guapita. Bueno, me callo, que no puedo con el alma.
Bueno, kilómetro 10. Tenemos aquí la alfombra. No lo he pasado en 1 hora 6, Esos son los de élite. 54, no, 57. Bueno, muy bien. Este segundo parcial recuperé el tiempo perdido. Me ha salido a 5:30 y bueno, voy cansadito, pero élite con el circuito. Mirad qué bajada ahora. Esto es Piedmont Park y ahora nos dirigimos al centro, a Midtown y a la Georgia Tech. Así que hay que estudiarse los circuitos, Bueno, voy bien, las piernas cansadas, pero es que tela, Mamá. Tengo allí delante el globo de las 4 horas. No me quiero meter en el grupo, que hay mucho jaleo. Así que los llevo controlados aquí. Bueno, en el 15 os cuento más cositas. A ver cómo va. Creo que ahora vienen unas cuantas subiditas, Así que, ahora venga, chao. Bueno, estoy llegando al kilómetro 15. Ya he pasado al grupito de las 4 horas, voy un poquito por delante y estabilizado en 5:25, que es más o menos la idea. A ver si las piernas aguantan después del medio maratón. Venga, en el kilómetro 20 os cuento más cositas ya, o casi mejor ya en el medio, ¿vale? Cuando pase el medio maratón. Piedmont Park, precioso. Mirad. Unas vistas espectaculares. Mañana me vengo de paseo. Bueno, voy muy bien, Milla 11 a 5:36 de media y bueno, ya me veis, noto las piernas muy bien y llegando al medio maratón quedan 3 kilómetros nada más. Vamos a pasar ahora por uno de los 3 estadios de fútbol americano que tienen en Atlanta. Este es el de la universidad. Que no os vayáis a pensar que es, bueno, el estadio de la uni, no, un campito y 2 gradas. No. Unos 50.000 espectadores. ¡Ahí va! Bueno, llegando a las medio maratón, 1:56, aquí nos dividimos. Por ahí van los del medio y por aquí los chalados. Bueno, se notan los kilómetros, pero como dicen aquí, looking good, bastante bien. Me voy a pasar ahora enseguida el medio maratón. Ahí está la alfombrilla y de momento todo bien. Bueno, os cuento más cositas en el 25.
¡Vamos! Bueno, quedan 100 metros para el kilómetro 25. Voy a 5:36 de media y 5:35 este parcial. O sea que manteniendo el ritmo a pesar del circuito. Ya las piernas empiezan a pesar, ¿eh? Pero bueno, si no pesan este ritmo después de 25 kilómetros, sí. Sitio muy bonito, la Universidad Clark. Es que hay 3 universidades en Atlanta. Ahora vamos camino del zoo. A ver si no me quedo allí con los monitos. Venga, en el 30 más cositas. Bueno, y eso que veis allí fue el Estadio Olímpico, que luego lo reformaron para ser casa de los Atlanta Braves, y cuando los Braves se mudaron a su nuevo estadio, el Truist Park, pasó a formar parte de la universidad, de la Georgia State. Así que ese es el tercer estadio de fútbol americano de Atlanta de más de 50.000 espectadores. Los 3 tienen más de 50.000. Madre mía, qué locura. Vamos a pasar por delante del estadio ahora. Bueno, voy muy cansadito ya, pero quedan 11 kilómetros, así que esto está hecho. Ya solo saber si bajo de las 4 horas o se me va. Venga, Javi Runners, os cuento más cosas llegando a meta. Bueno, voy roto. Esto será el único plano de todo el maldito circuito. Madre mía, como dicen por aquí, this is insane. Me quedan 7 y las 4 horas van allí delante, así que se me han escapado. Pero vamos, cuidadito con el circuito, La carrera de hoy en Valencia sería un 3:45 fácil. Bueno, ya no hablo más, os dejo hasta la meta. Lo he dado todo, no ha podido ser. Eso sí, el 35, estoy súper contento. Ya está, vale. Me iré a las 4 horas y cuarto seguramente, pero no importa. Venga, runners, luego os cuento la meta, cómo acabe. ¡Ya está aquí! ¡Sí!
Congratulations, Senor, completing the 2023 Atlanta, Publix Atlanta, marathon. Completion over perfection. That's what you were Uno sé, con cuánto no sé. Sí, os lo cuento cuando coja aire, ¿vale? Yeah, okay. Yeah. Bueno, Happy Runners, pues toca hacer recapitulación del maratón. Espero que os haya gustado lo que va de vídeo. Aún os dejaré después unas imágenes de la ciudad. Bueno, el maratón salió muy bien. Realmente, a pesar de no haber bajado de las 4 horas, el circuito era muy duro, muy duro. En cualquier otro circuito de los que corrí, de los 35 que corrí, yo creo que menos en el de Gales, hubiese bajado en cualquiera de las 4 horas, pero bueno, es lo de menos. Desde luego ha quedado claro que lo de México fue un accidente, porque bajé 52 minutos, la marca de México, nada más y nada menos. Bueno, estoy aquí en Centennial Park, está justo ahí, fue la línea de meta, y muy bien, pues esas 4:06 me animan mucho. El entrenamiento lo hice a conciencia, fue durillo, un invierno complicado, sigue siendo complicado en España. Aquí hoy tenemos un día maravilloso, aunque por desgracia ya me voy. La hidratación la hice perfecta, estuve bebiendo bastante durante toda esta semana. No suelo beber mucha agua, pero esta semana sí que le metí carbohidratos a tope. Y luego en carrera, importantísimo, hay que llevarse geles y hay que probarlos antes, y nada de inventos ni de coger los geles que te da la organización. No, tienes que llevar los tuyos. Me llevé unas gominolas que me dieron en la media de Coruña, las probé de carbohidratos y de sabor súper bien, y me sentaron bien al estómago sin problema, así que me atreví con ellas y las intercalé entre los geles. O sea, primer avituallamiento, el primer gel lo tomo siempre a la hora de carrera, ¿vale? Sobre el kilómetro 10, 11. Y me tomé una gominola en el primer avituallamiento y después gel, gominola, así hasta 6 geles y 6 gominolas, ¿eh? Había avituallamientos de sobra. Hasta el kilómetro 36, que es por donde está el zoo, iba a una media de 5:37, y el plan era 5:35, o sea, iba un par de segunditos por encima nada más, pero a partir de ahí me dio el bajón y ya no lo aguanté, me cayó el ritmo muchísimo y al final pues se me fueron las 4 horas. 4:06, que está muy bien. Y ahora pues nada, ya esto está liquidado, la 17 en casa, bueno, en la mochila de momento, y a por la 18 olímpica, en Río de Janeiro, el 11 de junio. En total llevo 35, y una cosita, he corrido 35 maratones y no he abandonado en ninguna. A punto estuve en México, pero conseguí terminar. Bueno, Happy Runners, muchísimas gracias por estar ahí. Suscribiros al canal si no estáis suscritos, que siempre me olvido de decirlo. Y ya nos vemos en Río. Os dejo con unas imágenes de la ciudad de Atlanta. Adiós.